Muy bien, buenos días, tengan todos. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, excelso, soberano, creador de todo, nos presentamos delante de ti en este momento para reconocer que solo tú eres digno que estemos acá. Gracias por este tiempo en el cual vamos a meternos en tu palabra para escudriñar, para conocer, para crecer, para entenderte, oh Dios, y también para darte honra y gloria. Ayúdame, oh Dios, auxíliame en este tema de la adopción que vamos a estar viendo, la parte introductoria. Cuán impresionante es la obra que tú haces por medio de tu Hijo Jesucristo. Oramos estas cosas en su nombre. Amén. Muy bien, mis amados, vamos a estar buscando el libro del Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos 17 y 18. Hoy no vamos a estar viendo puntualmente lo que dice la confesión de fe. Vamos a estar teniendo una introducción al tema de la adopción. Y bueno, quiero hacer la aclaración cada vez que podemos, recordarles que cuando alguien ve y dice, ¿qué es eso de la confesión de fe? ¿Qué es eso de confesión de fe? Ya lo dije una vez, hace un tiempo atrás, y lo vuelvo a decir. Cuando usted va a una iglesia y le dice, o usted está yendo a una iglesia, le dice a una persona, fíjate que estoy yendo a una iglesia, ¿cómo se llama? Se llama tal. ¿Y qué creen en esa iglesia? ¿Qué es lo que creen en esa iglesia? Entonces ya uno se queda así como, ¿qué es lo que creen en esa iglesia, verdad? Bueno, de lo que he visto, normalmente le dice, bueno, yo he visto así, asá, lo otro. Bueno, la confesión de fe es lo que nosotros como bautistas reformados creemos. Esto es lo que nosotros creemos. Y esto no fue inventado por un asunto de gente de la iglesia que se reunía, no, fue algo constituido por pastores puritanos, y ha permanecido a lo largo de los años hasta el día de hoy. Por lo tanto, es bastante sólida nuestra confesión, nuestras creencias. Bueno, el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos 17 al 18. Dice así: y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, antes de entrar al tema de la adopción, tenemos que entender y ver las implicaciones de llamar a Dios Padre, las implicaciones de la paternidad de Dios. Cuando hablamos de la adopción es que decimos Dios es Padre también. Dios es Padre. Ahora, pregunto, para los judíos, ¿quién era su padre? ¿Ustedes recuerdan? Para un judío, ¿quién era realmente su padre? Exacto, era Abraham. Era el padre Abraham. Vamos a Juan capítulo 8, ahí mismo, versículos 39 al 56. Son varios pasajes. Vamos a estar leyendo bastante en la Biblia. Entonces, hay que buscar bastante. 39 al 56 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo soy de Dios, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Perdón, me perdí. Vosotros sois de vuestro, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron,
¿no decimos bien nosotros que tú eres el samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a, otra vez, mi Padre, y vosotros me deshonráis. Dice, porque yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. En el versículo 56 dice también lo siguiente, Abraham, vuestro padre, dice, se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Muy bien, entonces contemplamos, bueno, en el 53 también dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Entonces, notamos aquí, por lo menos en este pasaje, 3 veces ellos dicen que son hijos de Abraham. De hecho, también recuerda cuando se encuentra el rico en el Hades, en el infierno. Y dice que en el Hades alzó sus ojos y viendo a Abraham de lejos, ¿qué fue lo que le dijo? Padre Abraham, Padre Abraham. Y también luego le dice, vea, si tienen a los profetas, a ellos óiganlos. Le dice Abraham al rico. Y él le dice otra vez, no, Padre Abraham, sino que, y ya sigue diciendo lo demás. Entonces, 2 veces, aún en el mismo infierno, este rico reconoce la paternidad que tenía, o quién era realmente su padre, que era Abraham. Ellos lo veían así, tal cual. Ahora, en el Antiguo Testamento, esto de la paternidad de Dios no es vista. No es vista. Apenas, y algunos han dicho que se aparece esto de la paternidad de Dios como unas 15 veces en el Antiguo Testamento y de una manera usada muy cautelosa. Era muy cautelosa porque querían evitar que las personas hebreas se vieran mezcladas con la mitología de los paganos. Entonces, ¿cuál era la intención? Manejar un perfil bajo y decir, bueno, es que decir padres, hijos de Dios es algo muy fuerte. Ahora, recuerda también, es en Job que se habla de los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, esos hijos de Dios normalmente se refiere a los ángeles, normalmente, en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Antiguo Testamento, entonces, eso era muy oculto, eso de la paternidad de Dios era muy oculto. Y de hecho, solamente es a David que se le dice, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y es cuando le da cerca de una promesa con respecto a Salomón. Y sin embargo, nosotros entendemos de que eso es simplemente como una sombra de lo que había de venir, que es Cristo, ¿verdad? Cristo es su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Entonces, estas cosas en el Antiguo Testamento eran muy ocultas. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Con la llegada de Cristo se introduce esta nueva posición. ¿Por qué? Porque todas las oraciones de Cristo empiezan ¿cómo? ¿Con qué palabra empiezan? Padre, Padre. Continuamente le dice Padre, Padre, Padre. Y ahora, esto generó un conflicto en las personas, entre la audiencia, y por eso es que en el versículo 18 dice, querían matarlo, porque él se estaba haciendo, él decía, este es mi Padre, Dios es mi Padre, o sea, se estaba haciendo igual a Dios, igual a Dios. Ahora, solamente hay una oración en la que Cristo no usa la expresión Padre. ¿Cuál es esa oración? La oración es cuando Cristo está en la cruz, cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, es curioso porque en ese momento Dios lo abandona completamente porque él está cargando el pecado, la culpa de todos nosotros, y ya más bien se corta en cierta forma esa relación de padre e hijo. Ahora es un pecador, o está siendo juzgado, perdón, como un pecador. Eso es lo que quiero decir. Ahora, pero en todo lo demás, él dice, siempre llama Padre, Padre, Padre. Ahora, en el Sermón del Monte también, vamos a Mateo capítulo 5. Versículo 16. Mateo 5, 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro
Padre que está en los cielos. En los cielos. Y bueno, no vamos a leer todo el Sermón del Monte, ¿verdad? Pero desde esta primera mención hasta el capítulo 7, el versículo 11, él continuamente dice, vuestro Padre, vuestro Padre, vuestro Padre, y refiriéndose obviamente a Dios. Él llega a referirse a la condición de Dios. Dice, la última mención es en el capítulo 7, el versículo 11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, usted y yo tenemos que entender la audiencia, como nunca antes habían escuchado esto de que Dios era nuestro Padre, Padre en el sentido de una relación paterna, algo filial, algo cercano, como un papá con un hijo, y no un asunto meramente de que es padre porque es creador. No, es padre porque es una relación filial, cercana. Ahora, cuando Cristo introduce esto, y de hecho también le dicen en Lucas, vamos a Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículos 1 y 2. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a leer hasta allá de momento. Ahora, note, los discípulos obviamente estaban interesados en las oraciones de Jesús y tenemos extractos de las oraciones de Jesús que son realmente impresionantes porque buscan la gloria del Señor siempre. Y cuando ellos ven cómo ora Jesús, dice, bueno, queremos también aprender a orar. ¿Cómo tendríamos que orar? ¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios en oración? Imagínense, Jesús ora y también las cosas sucedían. Entonces era la efectividad de la oración. Pero no solamente esto, sino también que cuando empieza le dice, bueno, ustedes van a orar, de ahora en adelante van a orar así, Padre nuestro. O sea, la condición espiritual, la posición cambió completamente para ellos. Ahora, Jesús dice, acabamos de leer en Juan 5, que la gente, los fariseos, dicen, hay que matarlo. O sea, él se hace igual a Dios. Hay que entender que decir Padre nuestro o Padre, cuando él le llama Padre, entra en una relación muy cercana y también está dando a entender como que comparte las características de Dios. ¿Sí? Entonces sabemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Que si él decía Padre nuestro, decía, él se está haciendo igual a Dios. O sea, es igualmente eterno, es igualmente todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y por esto era un símbolo de panteísmo, podría ser un símbolo de blasfemia, podría ser y propio de la mitología pagana de la región. Este hombre judío se está haciendo igual a Dios. Cuando se llama a sí mismo, cuando dice Padre, se está haciendo igual a Dios. Ahora, vamos a Primera de Juan, el capítulo 3. Y el apóstol Juan viene aquí y muestra lo maravilloso y lo sorprendente de esta obra de Cristo. Dice lo siguiente en Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, note eso, en el Antiguo Testamento eso no era muy normal, no era muy común, pero ahora, dice Juan, ahora hay un amor grande y ahora somos llamados hijos de Dios. O sea, él se está, dice R.S. Sproul,
él se sorprende de esto. Juan está sorprendido de que ahora podemos ser llamados hijos de Dios y también podemos llamar a Dios Padre. Estos versículos entonces nos hablan acerca de la paternidad de Dios. Y en el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, antes no. Antes podían ser vistos como siervos de Dios, como hombres de Dios, como profetas de Dios, etcétera. Pero dice él, ahora somos hijos de Dios. ¿Y por qué ahora? Porque ahora es en Cristo. Y Cristo también cambia sustancialmente esta condición. Es ahora y no antes. Ahora, uno dice, bueno, sí, es verdad, pienso yo que debería ser impresionante para nosotros también sorprendernos de que ahora podemos ser llamados hijos de Dios, no antes. Tristemente, en esta época en la que nos encontramos, en este siglo, todo el mundo dice que todos son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, todos son hijos de Dios, pero en el Antiguo Testamento esto no era así. Esta es una herejía, la herejía de la paternidad universal de Dios. Surge también. Los seres humanos no eran llamados hijos de Dios antes de Cristo. ¿Por qué? Porque esto era ofensivo y hasta blasfemo. Decir que Dios era nuestro Padre o era el Padre de la gente en el Antiguo Testamento significaba hacerse igual a Dios. Ahora, por el contrario, ahora en esta época, todo mundo es llamado hijo de Dios, lo cual también resulta ofensivo y blasfemo. ¿Por qué? Porque lo que hace decir esto, a lo que hace es pisotear la obra de Cristo. Él murió y pagó la deuda de los pecadores, pero la gente dice, él murió y pagó por todos. Entonces, como él pagó por todos, podemos vivir libremente como los más grandes pecadores sin ningún temor. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó con el infierno? Ya se suprime, ya no existe un infierno porque ahora todos somos hijos de Dios. Sí, no soy tan malo. No soy tan malo, entonces, y soy hijo de Dios. Entonces, pues, uno dice, esto está muy mal. Esto está gravemente mal. Y esto fue introducido apenas en el siglo XIX. O sea que en el siglo XVIII y los siglos anteriores, la gente no veía esto como que todos son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios. No, eso no existía en el siglo XVIII. Fue en el siglo XIX cuando ingresa esto y todo el mundo es hijo de Dios. Y vemos que para un judío o para un hebreo o para los fariseos decir hijo de Dios, esto era algo pesado. No era como así tan fácil y tan ligero. Y por eso Juan dice, ahora, vean cuán grande amor tienen del Padre, vean cuán impresionante es el amor de Dios, que ahora somos llamados hijos de Dios. Antes no teníamos eso, antes no éramos eso. Es como cuando usted ve una construcción o ve una obra y la gente se sorprende, wow, vea qué maravilloso es este lugar, qué hermoso. Sí, antes no era así, antes no era así. Como cuando usted construye su casita. Y al principio usted la construyó, ¿verdad? Y va ahí de poquito en poquito y luego ya viene y la termina y le queda muy grande y muy hermosa. Y la gente le dice, wow, qué linda que es su casa, qué bonito, cómo la... Y usted dice, sí, pero esto es ahora, antes no era así. Vieras todo lo que me costó. Bueno, ahora es que podemos ser llamados hijos de Dios. Antes esto no era así. Por eso es que también tenemos que sorprendernos. Y ahora, ¿por qué es que somos llamados hijos de Dios? También, ¿cómo es que de no ser nada, de ser como extraños, ahora somos llamados hijos de Dios? Somos llamados hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Vamos a Juan, otra vez el capítulo 1. Creo que no les dije, pero solo en el Sermón del Monte, Cristo dice, vuestro Padre, 16 veces. 16 veces aparece la expresión vuestro Padre, refiriéndose de que son hijos de Dios. Juan 1, 12 y 13. Un pasaje muy conocido para la mayoría, pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? El nombre de Cristo, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ¿cómo es que llegamos a ser llamados hijos de Dios? Por la fe en Jesucristo. Lo primero que nos dice el texto es que no todos son hijos de Dios. Y pues, como creyentes ya sabemos esto, los creyentes tenemos muy en claro esto, pero Juan viene y hace esa aclaración, no para aclararle porque todo el mundo pensaba que eran hijos de Dios, no, sino más bien para decirles, hay una confianza por la fe en Jesucristo, somos hijos de Dios. ¿Entiende? Somos hijos de Dios. Y dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad es lo mismo que privilegio. Les dio la autoridad, les dio el don, el regalo. Entonces, por la fe en Jesucristo, Dios nos da el privilegio, el don, la autoridad para ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Yo sé que aquí, por lo menos en nuestra iglesia, todavía no hemos tenido el testimonio de un hermano o de hermanos que hayan adoptado. Pero cuando uno conoce personas que adoptan hijos, o sea, se da una transacción legal, se hace todo un proceso legal y entonces ya cuando todo está bien, ya tienen la potestad o la autoridad de que sí son completa, plena y libremente sus hijos a nivel legal. Porque ya a nivel filial ya son mis hijos, ¿verdad? Ahora, esto es lo que pasa. Por la fe en Jesucristo, Dios nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. De ser llamados hijos de Dios. Note que esto no se gana. No, esto no se gana. No es algo que se recibe simplemente por nacer. El pasaje no nos dice eso. Dice, los cuales, el versículo 13, los cuales no son engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es que alguien dijo una vez que Dios solo tiene hijos, no tiene nietos. Usted ha escuchado que hay gente que dice, es que yo, ¿desde cuándo es cristiano? Desde la panza de mi mamá, porque mi mamá iba a la iglesia cuando estaba embarazada de mí. Pues, y dice, no, eso no existe. Eso no existe, no es de voluntad de carne. No es que porque yo vengo a la iglesia, mi hijo automáticamente también va a ser hijo de Dios. No, tuve fe en Jesucristo, Dios me dio la fe en su Hijo Jesucristo, soy hijo de Dios y mi hijo o mi hija, si no tiene la fe en Jesucristo, no va a ser un hijo de Dios. Tiene también que nacer de nuevo, ser hijo de Dios para poder, tiene que también tener fe en Jesucristo para poder también ser hijo de Dios. No es que yo quiera. No es lo que yo quiero. Es más, no es ni siquiera que yo digo, bueno, es que yo ahora me voy a llamar hijo de Dios porque yo voy a la iglesia, porque hago todo lo que tengo que hacer, soy una buena persona, me congrego, leo la Biblia. No, dice, no es por esa voluntad. No es por esa voluntad. Es por la fe en Jesucristo. Ahora, ¿cómo entonces la fe en Jesucristo? Tenemos que preguntar esto. ¿Cómo entonces la fe en Jesucristo nos hace pasar a ser de la condición de no hijos, ahora sí ser hijos de Dios? ¿Cómo es que, o sea, no era hijo de Dios, pero ahora tengo fe en Jesucristo y por la fe en Jesucristo ahora soy hijo de Dios? Bueno, hemos escuchado de que es necesario nacer de nuevo, pero también entra algo y es la adopción espiritual. Entra entonces ahí el papel de la adopción espiritual. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8, del 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. Dice, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Note qué importante es esto de la adopción. Dice, recibimos el espíritu de la adopción. O sea, no fue que Dios solamente te perdonó en la cruz, no fue que Él pagó la deuda. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Voy a hacer como un pequeño de spoiler de la próxima semana. Pero no fue que simplemente pagó tu deuda y ya te dijo, bueno, ya la deuda está pagada y usted váyase por allá y yo me quedo por acá. O sea, yo no se meta conmigo, ya la deuda quedó pagada. No, el Señor pagó la deuda, nuestra deuda imposible, deuda moral que no podíamos pagar. El Señor paga la deuda y nos adopta como sus hijos. Así que ahora pasamos de ser, o sea, éramos esclavos del pecado, condición miserable y todo. El Señor nos redime, nos salva, nos limpia, y no nos deja ahí limpios y redimidos, sino que también nos hace de su familia. Nota qué impresionante que Él nos hace de su familia. Por eso es que dice, ahora somos llamados hijos de Dios. O sea, el Señor no tenía la necesidad de hacer esto con nosotros. Con que nos hubiera pagado y satisfacer la deuda, ya uno dice, ya eso es suficiente. Pero dice, no, ahora eres mi hijo también. Ya eres mi hijo. Y por eso usa la expresión por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa expresión, Abba, Padre. Esa Abba, los que estuvimos en otra iglesia nos decían que eso significaba como papito, como papi, pero no, eso no es lo que significa en realidad. Esa expresión Abba lo que da es la intención de una relación filial, una comunión muy cercana. Era en arameo lo que estaba diciendo, Abba, la lengua materna, una relación muy cercana. O sea, por eso es que ahora podemos decir Padre nuestro. Es Padre nuestro, no Padre creador, es Padre nuestro. Y también Cristo en una oración, Él dice, Abba, Padre. Por eso es que, Pablo hace esa relación. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo, Abba, Padre? Nosotros también ahora decimos, Abba, Padre. Tenemos una relación filial con Él, una unión con Él. Antes había un Padre, el Padre Dios, y un Hijo, el unigénito, el Hijo de Dios. Pero ahora hay muchos hijos, un solo Padre, Cristo, el Hijo mayor, como por así decirlo, nuestro hermano mayor, y el resto, adoptados. Hijos de Dios también, hijos de Dios, somos hijos de Dios. Ahora, y por eso dice, son herederos juntamente, coherederos. No fue que nos adoptó y dice, bueno, ustedes van a recibir, ya son de mi familia, pero no les voy a dar ninguna herencia. Pero Él dice, coherederos juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Y ahora, ¿qué hicimos nosotros para merecer todas estas cosas? Pregunta, ¿qué hicimos nosotros para merecer todas estas cosas? Absolutamente nada. Cuando nosotros vemos esto, cómo el Señor hizo una obra pero perfecta, completa, amorosa, cariñosa, cercana, y yo qué hice, absolutamente nada. Por eso es que uno dice, cuán grande amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, hijos que heredan, hijos que van a tener herencia. ¿Y qué hizo? No hicimos nada.
¿Cómo no vamos de asombrarnos, admirarnos también, darle gloria a Él? Antes eso no era posible. Ahora sí es posible. Ahora podemos acercarnos a Él confiadamente, porque es a mi Padre que voy a hablar. Él sabe el cuidado que Él tiene, ya Él es mi Padre, Él sabe de qué cosas tengo necesidad, cómo confiar en Él, cómo descansar en Él. No es un extraño, no es alguien que pagó mi deuda y ya. O sea, no fue alguien que lo invitó a comer, lo invito, yo pago la deuda, no se preocupe. No, no fue algo así. No fue algo así. Ustedes ven cuando los padres van con sus hijos a comer y el padre de familia paga todo. Y por ahí sale el hijo diciendo que quiere un helado. O sea, ¿cómo un hijo? Ya, vamos a ver, el hijo no se pone a pensar, la mayoría de los hijos no se ponen a pensar, ay, es que ya me pagó la comida, ¿verdad? Y te hizo mucho trabajo. No, el hijo dice, yo quiero un helado, papi, ¿puedo comer un helado? O sea, la cercanía que hay es única, es especial. Con Dios tenemos esa cercanía especial, ese amor tan tierno, ese amor tan especial. Él nos cuida, Él nos ama. Y obviamente no nos va a dar cuanta cosa querramos, Él nos va a dar lo que necesitamos. Y eso lo vamos a ver en la confesión, que la confesión dice qué cosas está Él como Padre comprometido a darnos a nosotros. Pero bueno, esto es parte de la introducción. Ahora, aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que no han creído en Jesucristo, aquellos que no han ido a Él en arrepentimiento y fe, no es que se quedan ahí como huérfanos, no, tienen un padre, dice la Biblia, y lo leímos en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hay entonces que buscar al Señor en arrepentimiento y fe, clamar a Él, Señor, dame de esa fe, dame de ese arrepentimiento, llévame a Cristo para que yo también pueda gozar de esta comunión, para que yo también pueda ser nacido de nuevo, para que yo pueda ser adoptado, para que yo pueda ser hijo tuyo. De lo contrario, será una persona hijo del diablo. Necesita esa fe, necesita esa sublime gracia, como dice el himno. Oremos.